Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Cristo Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Bienvenidos. Ahora sí, terminando nuestro resumen de la sección anterior, 810 hasta el 819 y siguientes. Sí, a ver. A ver si tanto. Entonces, estamos terminando esta parte de Iglesia Pueblo Unido de Pueblo de Dios, Pueblo Unido. En este número 810 es una frase, es una cita de San Cipriano. Y la parte que puse fue, Iglesia aparece como el pueblo unido, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La unidad unido, obviamente en la unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya habría que decir unidad, unidad del Padre, ¿no? Sí, como que yo creo que fue a las tantas que hice esta, a las tantas de la noche. Como el pueblo, y pongo unido, no, como el pueblo unido y Padre, Hijo, Espíritu Santo, no veo cómo. O nada más poner Iglesia, el pueblo unido. Sí, sí, pero creo que queda más, como la tengo, nada más que. Si hubiera 2, 3 palabras más, podríamos hacerlo bien, mucho más claro, pero la idea es esa, ¿no? Lograr darnos cuenta que la unidad nuestra debería de ser una muestra de la unidad de la Trinidad. El modelo es la Trinidad y nosotros deberíamos de modelarnos según ese paradigma, ¿no? Ser unidos en ellos y por la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y eso es el cristianismo. Cualquier cristiano debería de tener esa caridad, etcétera, su familia, etcétera, como la Trinidad, ¿no? Nuestras familias deben estar unidas así como la Trinidad. Nuestro vernos mutuamente debería de ser con este miramiento intratrinitario, lo que hay dentro de la Trinidad, esta interrelación, así debería de ser, ¿no? Para que pudiéramos vivir literal, es esa novedad que Cristo nos trajo. Si tuviéramos que decir la iglesia, ¿cómo es la iglesia con una palabra? ¿Qué palabra diríamos? A raíz de, por ejemplo, este número, diríamos, ok, ajá. Es el misterio más central de nuestra fe, la Trinidad, pero incluso la Trinidad misma, esa dinámica entre ellos, ¿no? ¿Y qué es esa dinámica? Caridad. Pues como católicos, ¿qué soy? ¿Qué vivo? La caridad. ¿Qué se supone que vivimos así en toda nuestra civilización? La caridad, ¿no? Y entre nosotros, con los demás, y esta forma que vivió Cristo mismo, y así, ¿no? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y así, ¿no? Y a dar la vida, ¿no? Bien, y así os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Ok, 810. Entonces ya, párrafo 3, la iglesia es una santa, católica y apostólica. Ahora sí, ¿no? Estas 4 características distintivos de la iglesia católica, ¿no? Una santa, católica y apostólica. ¿Y qué crees? Está dividido esta sección en una, luego otra, santa,
la otra católica y la otra apostólica. Entonces, en las siguientes semanas, estos son los temas que vamos a ver. Entonces, primero una pequeña introducción de 2 números, lo vemos, y luego la iglesia es una. Entonces, aquí en el 811, la segunda frase tomé yo, la final de la segunda frase. Dice, indican, o sea, en cuanto a los atributos, ¿no? Indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. Estos atributos, pues, o sea, estos 4 atributos, pues la introducción a este tema de una santa católica y apostólica, estos rasgos, esas palabras o estas son efectivamente rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. Debemos ser así, debemos ser una, debemos ser unidos, pues, debemos ser santos, debemos ser universales, católicos, y debemos ser apostólicos, ir con los demás, no nada más encerrado yo en mis 4 paredes, ¿no? Mis cosas, yo, mí mismo, mis egoísmos, lo que sea, no. Bien, entonces, eso es una de las cosas que dice esta introducción aquí. No se tiene, la iglesia no los tiene por ella misma. Okay, eso es interesante esto. La iglesia no tiene estos atributos por ella misma. Es Cristo que da a la iglesia estos atributos. ¿Se acuerda que él dijo? Y hay aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué día no va a estar él? Ningún día no va a estar. Va a estar todos los días porque él prometió estar. Él puede ser infiel a su palabra. No. Pues Cristo sí va a estar. Sí va. Él no dijo que y ustedes estarán conmigo todos los días hasta el fin del mundo, porque en eso sí podríamos fallarle. Nosotros, si tenemos nosotros que unirnos a Él, igual no lo logramos, aunque lo prometiera Él. Pero en este caso, Él prometió que Él iba a cumplirlo. ¿En qué momento lo va a fallar? Por eso entonces sí podemos confiar plenamente en esta realidad y gozar de esta realidad, ¿no? Y por lo tanto, Él es también quien llama a la iglesia a ejercitar cada una de estas cualidades. Esta es la otra parte que, bueno, no se puede poner todo en el resumen, pero esta es la idea de esclarecer esto. Él se compromete a que nosotros ejercitemos estas características. Cristo quiere que seamos uno y Él se esfuerza para que lo hagamos. Luego lo podemos negar también y lo hemos podido a lo largo de tantas divisiones que ha habido y que sigue empezando a haber. Siempre hay más y más y más divisiones. Nos dividimos. Pero no debería de ser así. Y Cristo, su esfuerzo es para que seamos uno. Y su petición era que fuéramos uno. Y su insistencia, incluso el buen pastor, etcétera, es para que fuéramos uno. Y ahí vamos dividiéndonos. No, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, ¿no? Y hoy día yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, yo soy de Enrique VIII, o yo soy de yo. No, entonces, no, la idea del cristianismo es que sí seamos unos. Yo soy de Cristo, todos somos de Cristo. Y el día que realmente fuésemos de Cristo, nos uniremos de nuevo. Y ese día soñamos, ¿verdad? Okay. Luego el 812, creo que me pasé por uno, pero ahí va, aquí va la primera frase, yo subrayé, o sea, yo insistí. Reconocer que la iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Entonces podríamos quitar su por origen divino y ya está, ya son 10. ¿Ok? Entonces, reconocer que la iglesia posee estas propiedades por origen divino. Y como no es obra nuestra y es obra de Dios, cuando se logra vivir, realmente se está logrando que Dios está obrando entre nosotros. O sea, imagínense lo que significa eso, ¿no? Que en la iglesia hoy está Dios activo. Dios mismo activo.
Es muy bonito eso. Logrando Él lo que Él mismo comenzó. Y Dios y Cristo que comenzó esta buena obra en ti, lo lleva a su plenitud, como dice, ¿no? Ahí dice San Pablo también. Ok. Como en Vaticano I, Concilio Vaticano I, en el siglo XIX. La iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad. Wow. ¿No? Como que, y justo en esos tiempos, ¿no? Después de Napoleón y toda la cosa, ¿no? En que él decía, yo voy a destruir tu iglesia, ¿no? Y Cardenal Lustiger, pero a majestad, si ni siquiera nosotros lo hemos podido hacer, destruirla, ¿no? Y tú vas a destruirla, ¿no? Y así es. La iglesia su misma existencia ya es motivo de credibilidad. Porque aún a pesar de que somos humanos y demasiado humanos a veces, la iglesia sigue. Y su testimonio irrefutable sigue. Y su admirable propagación. ¿Cómo es posible que la iglesia puede estar en África, en Oceanía, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, próximamente en Marte? No, no. Digo, si se funde en Marte, habrá quien vaya allá también, ¿no? A llevar la iglesia, a llevar a su plenitud también para los marcianos, ¿no? Digo, eso no creo verlo yo no llegaré allá, pero igual lo vamos a ver por televisión, ¿no? Okay. O por internet, perdón. Ya en televisión como que hasta esto se va a acabar, ¿no? Pero la internet no. Bien, ok. ¿Alguna pregunta sobre estas, la introducción de esta sección, ¿no? Fíjese esas últimas dos palabras ahí, ¿no? Bueno, la última frasecita también. Fíjense qué potente frase dice. Su unidad universal y su invicta estabilidad. Invicta. Es una estabilidad invicta. Nadie la ha vencido. La iglesia es estable. Por más que, no, es que el Papa, no, es que los católicos, no, es que las cruzadas, no, es que invicta estabilidad, estable. Bien, ok. Ahora la sección. La iglesia es una, primera sección. Ok, dentro de esto de la iglesia es una, la primera seccioncita es el sagrado misterio de la unidad de la iglesia. El sagrado misterio de la unidad de la iglesia. La iglesia es una y esto es un misterio. Yo agarré la última frase del 813, la última frase. Pertenece, por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. Pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. Es decir, cuando vamos dividiéndonos, ya no es tan iglesia católica. Y no, pero mis cosas, mi idea, mis gustos, ya no es iglesia una, ya nos vamos separando. No, eso no es la esencia de la iglesia. La iglesia en su esencia es una y por el deseo de Cristo, etcétera, ¿no? El mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios. Uf, esto está en Gaudium et Spes, ¿no? Número 78, párrafo 3. Está interesante eso. El mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios. Literal. Y ese es el Cristo de la iglesia. Y la unidad de todos en un solo pueblo, eso es en la iglesia, pues. Y en un solo cuerpo, la iglesia. Y por así decir, entonces, la iglesia es una debido a su alma.
alma, ¿no? Diríamos. Y el alma de la iglesia, ¿se acuerda qué es alma? La definición de alma. Principio vital. Lo que hace vivo, lo que vive. Okay. ¿Qué es el principio entonces vital que hace que la iglesia viva? ¿Qué es el alma? Entonces, tipo, o sea, que la iglesia viva. No es viva en el mismo sentido que las plantas, etcétera. Por eso quizás cambio mi pregunta. ¿Qué es eso que hace de alma a la iglesia? Ok, ay, ya pusiste Dios, exactamente. Pero diríamos es el Espíritu Santo. Como en nuestro cuerpo, el espíritu, nuestro espíritu, el alma es espíritu. Y así en la iglesia, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero obviamente, ¿dónde estamos unidos? ¿Y qué nos nutre? Un mismo cuerpo, un mismo cuerpo. Y somos el cuerpo místico de Cristo. Es decir, somos Eucaristía. La Eucaristía es sacramento de la unidad de la iglesia y nosotros somos uno en Cristo como un solo cuerpo, y el cuerpo de Cristo es la Eucaristía, somos. Entonces casi diríamos la Eucaristía, somos Eucaristía. Y el alma de la Eucaristía y el alma nuestro como iglesia es el Espíritu. Entonces el cuerpo sería la Eucaristía y el alma sería el Espíritu Santo. Y el papá, pues, el Padre Celestial. Okay. Y esa frase aquí de Clemente de Alejandría, muy bonita, ¿no? Qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo y un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre que me gusta llamar la Iglesia. Bien. Okay. ¿Alguna pregunta, comentario, situation? Ok, entonces 814. Yo agarro el final de esta primera frase, como es 2 líneas, un poco más, agarro más o menos desde la mitad. Entonces pongo variedad de los dones, ya llevo 4, y de la multiplicidad de personas. Entonces, fíjense, hay una gran diversidad en la iglesia, de eso está hablando, ¿no? La gran diversidad que hay en la iglesia, en cuanto que la variedad de los dones. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hay? 7. 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, multitud, pero las que identificamos así como desde Isaías capítulo 11, versículo 1 y siguientes, es, ¿no? Espíritu de sabiduría y de ciencia, etcétera, ¿no? Todas estas están en Isaías capítulo 11. Entonces identificamos esas 7 como esas variedad de dones. Obviamente el Espíritu Santo es mucho más rico que solo 7 dones, pero las 7 específicas que nosotros identificamos, la variedad de los dones de Dios y la multiplicidad de las personas también. Fíjate cuánta diversidad hay en la iglesia. Pues total diversidad. ¿Quiénes pueden ser de la iglesia? ¿Quiénes podrían ser iglesia? Todos. ¿Cuánta diversidad hay? Total. Ahora, ¿cuánta unidad hay? Total unidad también. Total unidad en la diversidad. La diversidad es nuestra fuerza. No, la unidad es nuestra fuerza. La diversidad es la que nos enriquece nuestra unidad. Hay muchos miembros, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre. Okay. Entonces, no porque la diversidad en sí misma no es la esencia, no, es la unidad en la diversidad. Entonces, la fuerza nuestra es la unidad en la diversidad. Y más diversa que la iglesia, en su llamado, no hay más diverso. No hay otra religión con más diversidad que la iglesia católica en su llamamiento, porque todos pueden pertenecer.
todas las culturas, todas las lenguas, todo. Pero también la unidad como ningún otro lado, porque la iglesia es una de sus, pertenece a la esencia misma de la iglesia, ser una, ya lo vimos. Eso es ya lo vimos en el 813, ¿no? Entonces, ¿ve? Entre unidad entre la variedad y diversidad y la multiplicidad. Cuando se tiene este tipo de realidad, así, unidad y diversidad y así, ¿cómo se llama eso? Se llama un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de las diferentes fuerzas, de las diferentes realidades. Es una armonía, porque hay diversas fuerzas, pero todos trabajando juntos en equilibrio, es decir, en armonía. Hay una armonía. Por ejemplo, una orquesta. ¿Cuántos instrumentos tocan? Decenas de instrumentos, pero en armonía. Las diferentes voces, las diferentes maneras de ser de cada instrumento, los diferentes sonidos, etcétera, pero el genio del artista, el genio del compositor y el genio de los que ejecutan es lograr entre toda esa diversidad una unidad armónica. Es decir, las unas partes se tienen que interrelacionar con las otras partes en una realidad, lo que llamaríamos orgánica, que las unas partes se tienen que ver con las otras partes y se tienen que integrar y se tiene que armonizar y se tiene una armonía de más diversidad, ¿no? Muy, muy hermoso pensar eso, ¿no? Y así como funciona con la música, pues así funciona en la iglesia, porque es una sola pieza. Somos un solo pueblo, una sola voz, o más bien una sola pieza con las múltiples voces que somos, ¿no? Y una sola gloria que recibe Dios de eso, ¿no? Bien. No obstante, dice, ¿no? El pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad, ¿eh? Este mismo 814 lo dice. El pecado y el peso de sus consecuencias del pecado amenazan sin cesar el don de la unidad. Y entonces nosotros como Efesios 4:3, ¿alguien tiene Efesios 4:3? ¿Alguien trae Biblia? Bueno, está citado aquí mismo en el catecismo. Aquí mismo en el catecismo, sí lo puedes ver. Ahí está, sí quedó aquí, ¿no? Guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y gracias a esta armonía hay paz. Porque cuando se rompe la armonía, ¿qué se siente? Desasosiego. Incluso esas piezas más modernas, ¿no? Que trabajen y jueguen mucho con disonancias, ¿no? Porque el arte de hoy, tanto la pintura como todo está un poco desgajado para está expresando realmente lo desgajado que es nuestra sociedad, nuestra civilización. Estamos como que casi rompiéndonos. Pero si pensamos en lo clásico, esas piezas con una armonía que no tan vinculada, todo vinculado, sin las grietas así disonantes, grietas en la pieza que casi destruyen la expresión, ¿no? Porque la belleza, la definición clásica de belleza es la armonía de los elementos, de la composición de los elementos. Cuando están en armonía, los diferentes elementos, se tiene la belleza. Cuando, no sé, pienso en un Picasso, ¿no? Que no está en esta armonía, un ojo por acá y otro ojo y un nariz en ángulo y así, y desgajado, ¿no? No está la armonía de los elementos, no están armónicamente puestos, sino la idea de él es expresar otra cosa. Por eso el arte es una expresión, no es nada más replicar belleza, y hoy menos, ¿no?
Hoy en día estamos hablando de muchas cosas que es por medio del arte moderna, ¿no? Pero en la clásica se busca un equilibrio y armonía en la disposición de los diferentes elementos para crear ese sosiego y paz y armonía. Incluso entre la diversidad, pero la diversidad todos trabajando juntos con una temática que se va desarrollando y se va repitiendo de otra forma y aún así manteniendo la armonía, etc. Bueno, no es clase de música, pero ahí está. Pero sí en la armonía de la iglesia y el vínculo de la paz y guardar la unidad querido por Dios. Y ahí lo tenemos en la palabra de Dios, Efesios 4:3. Y ya lo encontraron. Si lo quieren leer así, con voz fuerte o con micrófono cerca. Ok, pero otra vez, perdón, con el micrófono cerca. Sí. Poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Así como está dicho, casi exacto. ¿No? Entonces, ve cómo la iglesia, el catecismo, cita ese número para ayudarnos a hacer hincapié en, aunque hay una diversidad de los miembros, multiplicidad de las personas, variedad de los dones de Dios, diferentes ministerios, diferentes dones, etcétera, y tenemos que guardar esa unidad con el vínculo de la paz. La paz que nos obliga a vincularnos. Porque desvinculados no hay paz. Nos tenemos que vincularnos para que haya paz. Oh, está profundo eso y está hasta peligroso, ¿no? Pero importante, ¿verdad? Bien. Ok, 815. Sí. Pero la paz no es como el resultado del... La pregunta, un segundo con el micrófono para que escuchen. La paz no sería como el resultado del vínculo del espíritu. Sí. El vínculo del amor también. Sí. Sería como el resultado, ¿no? Porque empeño de la empeño la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Pero bueno, yo lo interpreto como que esa unidad del espíritu en todos los elementos, como lo estaba usted mencionando, con todas las otras partes, da como resultado esa paz, ¿o no? No, bueno, en sí mismo todos los elementos peligran esa paz, pero si están vinculados, propicia la paz. Entonces, que diversidad de personas hace peligrar la unidad, pero si se vinculan ellos, por ejemplo, se vinculan ellos con Cristo y nosotros nos vinculamos con Cristo, ¿qué se logró? Unidad, paz, porque ellos están, tanto ellos como nosotros, estamos vinculados con Cristo. Estamos en lo mismo. Aunque diversos somos y numerosos incluso, ¿no? Diversidad y multiplicidad. Bueno, el llamado es de multiplicidad. ¿Sí? Entonces, y la paz es lo que construye la unidad. La unidad construye paz. La paz es fruto de la unidad. Sí. La misa, etcétera. Unirnos a Cristo, ese esfuerzo mutuo también en la caridad, ese esfuerzo mutuo en la doctrina, en la vivencia, en las virtudes, en los dones, así, en la santidad. Todo esto también contribuye a vincularnos y por lo tanto en la paz. El vínculo de la paz gracias a habernos esforzado hacia la unidad. Sí, sí, en el número, sí. Sí, justo el número, la línea anterior, ¿no? Dice, el pecado y el peso de sus consecuencias
amenazan sin cesar el don de la unidad. Y entonces el pecado es motivo de desasosiego, no de paz. En cambio, la virtud, la gracia, la santidad, todo eso es vínculo de paz, porque es vínculo de unidad. Entonces, ¿qué es la mejor manera para lograr la paz? Ser santos. Ahora, no puedes decir eso a Chaimon, no se puede decir eso así, publicarlo así, porque diría, no, esa es tu iglesia, que no sé qué. Pero literal, eso es lo que nos falta. Nos falta ser lo que deberíamos de ser, y cada quien en vez de hacer lo que me conviene, hiciéramos lo que me conviene a mí, separatistamente, mis gustos y mis intereses mezquinas, incluso a veces mías, o lo que conviene al bien común. Si fuese el bien común, tendríamos una paz admirable. Y cuando se empieza a trabajar para el bien común, eso es cuando existe la paz. Es un fruto hermosísimo, ¿no? Y por eso en la iglesia se debería siempre tener paz. Se debería. Deberíamos siempre estar en paz. No sin lucha, ¿no? Como el famoso, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero ¿quieres la paz? Prepare la guerra. No me acuerdo de quién era de este chino, ¿no? Algo así, que escribió sobre la guerra, ¿no? Entonces, si quieres la paz, prepare la guerra. ¿Por qué? Porque entonces se ha logrado la lucha hacia la unidad. Entonces esa lucha vincula. Y cuando el otro teme romper, entonces, por así decir, teme romper, aunque sea por conveniencia, ¿no? Si no rompe, ya podemos unirnos. Si no le importa, pues entonces romperá y entonces ya no hay vínculo de paz. Sí, es toda una situación hoy en día, ¿no? Después de 2000 años de cristianismo, después de haber construido una civilización de tanta bonanza, y ahora estamos todos al pescuezo del otro y no sé qué, para mis cosas, para mi dinero, para mí, ¿no? Y obviamente el crimen organizado, o sea, esa es la cosa. Están los grupos de fuerza, ellos mismos están jalando para su lado y nada más su lado. No el bien común, no, el bien mío. El poder mío. Yo tengo el poder, yo tengo mis cosas, yo tengo mi dinero y ustedes esclavos, por así decir. Pues eso va a crear. De desvinculación. Es un mundo de desvinculación. No, por eso, entonces, la semana pasada de la boda, sí fue como que todo un estandarte ¿no? De exclamar, sí creemos en paz, en unidad y perpetuidad, ¿no? Y es toda una aventura, hoy en día, es toda una aventura. Pero cuando las partes sí buscan eso, sí se puede lograr. Cuando nos olvidamos de eso, o sea, nos olvidamos y nada más quiero mi parte y no me importa la otra persona, pues ve, al olvidarnos del bien común, ya se desvincula, ya se nos desvincula la cosa. Bien. ¿Y dónde se rompe la cadena? En su eslabón más débil. Una cadena solo es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y por eso, en una sociedad, buscando el bien común, ¿a quienes debemos ayudar más? A los más débiles. Eso es una sociedad. Y por eso en las sociedades
Este construyendo el bien común, siempre se ha trabajado bien para los pobres, para no sé qué, etc. ¿Por qué? Porque son los más débiles, pues. En otras cosas son los más fuertes. Es que es impresionante, ¿no? Cómo trabaja esto. A veces, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía que los ricos, los establecidos, etcétera, son los más pobres. Es lo que dijo ella. Y ella se dedicaba a los que no tenían nada. Y ella reconociendo que los que sí tenían, a veces eran hasta más miserables y pobres que los mismos pobres que no tienen. Porque termina siendo tan verdad esa frase, ¿no? Que, perdón si lo he predicado demasiado, pero ¿quién es más rico? ¿El que más tiene o el que menos necesita? Bien, 815. La segunda frase. Bueno, al final de la primera frase, pero revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. ¿Ok? Es decir, ¿cuáles son los vínculos de la unidad? Por encima de todo eso, dice, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Es decir, la unidad viene gracias al amor. Porque si yo estoy mirando por mi hermano y cuidando de mi hermano, etcétera, y mi hermano está cuidando de su hermano, que soy yo, nos estamos cuidando del bien común. El problema es que cuando uno de los hermanos ya no se preocupa de su hermano, solo se preocupa de sí, y entonces ya se rompe. Ya se nos olvida de lo que nos vincula, de lo que nos ayuda, de lo que nos fortalece. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Entonces, en las siguientes tres párrafos, bueno, o frases, yo también subrayé en subrayados, ¿no? O sea, con otro color, pues. En la primera, ¿no? La profesión de una misma fe. Es una de esas cosas que nos une en el amor. La celebración común del culto. La misa es la misma en todo el mundo. Bueno, ahora está en diferentes lenguas, pero es la misma misa. Antes era la misma misa y además en la misma lengua. En todo el mundo era latín. Y la mismísima misa celebrada en latín en todo el mundo. Y todo el mundo donde tú vayas, todos lo teníamos en latín y todos sabíamos qué parte era. Bueno, los que lejanamente sabíamos algo de latín, sabías en qué parte de la misa era, porque alguna idea tenías. Ahora ya no queremos tener idea, pero ok, está bien. Pero de todos modos sigue siendo la misma misa. A lo mejor, pero igual, pero has visto, antes no entendíamos el latín. Ahora tú vas a Alemania, no entiendes alemán. Es lo mismo que el latín. Pero si tú sabes latín, yo sé latín, ellos saben latín, la tenemos en latín, todos sabemos, bueno, lo mínimo según mi conocimiento de latín. En eso sí bajamos un poquito uno de los elementos que nos unía. Pero de todos modos es la misma misa, aunque sea en vernácula en diferentes partes del mundo. No estoy negando esa parte, estoy nada más diciendo que ese elemento de una misma lengua sí lo perdimos, o sea, sí lo hemos dejado ir. Y con un esfuerzo, o sea, bueno, lo que pasa es que hoy por hoy la sociedad no está, como que no quiere trabajar cositas de esas. Estamos demasiado distraídos, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Antes nos unía realmente la búsqueda de la cultura, de la profundidad, de la expresión artística, de lo clásico, y en latín, pues, iba todo de uno, ¿no? Y los que sí sabían, también sabían griego. No sé si ustedes vieron la película, bueno, ya estoy mostrando mi edad. Salió en los años 50, ¿no? Pero es sobre Santo Tomás Moro. Un hombre de dos mundos o algo así decía, ¿no? En inglés era a man for all seasons. Un hombre para todo sazón, ¿no? Y en la película, y sí fue verdad, en la película pone una parte donde llega Enrique VIII a la casa, porque como era el gran canciller, pues el rey va a su casa, una mansión, pues, ¿no? Entonces llega y el rey así
hablando en latín, ¿no? Y con la hija, ¿no? Impresionándola, ¿no? Y resulta que ella responde hasta en latín, le responde, porque la gente de cultura en aquel entonces sí sabían latín. Entonces ella le responde en latín, entonces él empieza con griego y ella le sigue en griego. En la película, así lo ponen, ¿no? Y entonces en ese, pues yo sí sé bailar, y ella, ay no, yo no sé. Entonces ya, él tenía que ganar, y en ese momento Tomás Moro dice, ¿no? Porque ni modo que le gane al rey. Entonces si se ve mal, o sea, se indigna él, entonces no, mejor por la paz. Sí, él sabe bailar mejor que tú, cállate. Pero sí le había enseñado a su hija latín y griego. Ahora es siglo XVI, ¿no? Eso, de todos modos, hace mucho. Pero, y todavía había las obras científicas, etcétera, de Isaac Newton, etcétera. Ellos escribieron en latín. Francis Bacon y todo eso. Ellos, sus libros, etcétera, incluso de ciencia, los escribieron en latín. Porque todavía el latín era el lengua de la cultura, ¿no? Y ya luego ya todo se pasó pues a las diferentes lenguas. Bien, y no está tan difícil traducir, entonces ya podemos también. Pero ya no sabemos, esa es la cosa, ya no sabemos entonces la expresión anterior, ¿no? Es un elemento, pero un elemento que hemos perdido, ¿no? Y tercera, entonces, ok, la unidad, profesión de una misma fe, celebración común del culto y sucesión apostólica. Es lo que nos unía también. Todos éramos, o sea, de la misma línea histórica, ya desde Pedro y así, Lino, Cleto, etcétera, hasta hoy, ¿no? Hoy, León XIV, ¿no? Pues en eso, la sucesión apostólica, somos esa iglesia. Y se puede comprobar históricamente en qué siglos y en qué momentos, en qué años, quién fue el Papa y hasta el día de hoy. Entonces eso también es algo que nos ayuda a vincularnos en la unidad, no solo los de hoy, sino nos vinculamos todos a lo largo de la historia. Porque hemos tenido esa misma sucesión apostólica hasta el día de hoy. Y somos nosotros esa iglesia. 816. Casi la última frase es por donde agarré yo. Ok. Nada más lo quiero leer desde la mitad, ¿no? Donde dice, esta iglesia, o sea, está hablando de la única iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, y aquí está, subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro. Sí, Pedro. Pedro sobró. Subsiste en la iglesia católica gobernada. Podríamos quitar el sucesor de y poner gobernada por Pedro. No, sí, ok. Pero sí, aunque no, me pasé por una palabra, sí es importante. Queda casi como una definición. Es que como que sí, por eso me permito. En este caso sí, porque sí queda como que una definición. La iglesia católica subsiste, o sea, esa iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro. Y por los obispos en comunión con él, ¿no? Obviamente. Pero entonces, esa única iglesia de Cristo, ¿cuál es esa iglesia de Cristo? La católica. Subsiste en la iglesia católica, ¿no? Hay otras ovejas que no son de este redil, así lo dice Cristo, pero ¿cuál es el redil? Iglesia católica. Ok, hay otras ovejas que andan por ahí, así, ok. Pero la idea de él es también que se conducen y hay un solo rebaño, un solo pastor. Están afuera, pero deberían de meterse. Entonces puede haber otras ovejas, pero la idea es que estén en el redil. ¿Dónde mejor se cuidan las ovejas? ¿Así descampado o en el redil, en el corral? Esto es lo que se pierden, eso es lo que se están perdiendo los hermanos separados, porque están
pues están al vaivén de lobos, rapaces y de peligros y no sé qué, y sin el pastor que les apacienta aquí, ¿no? Ellos se tienen que ir buscando y búsquenle como puedan. Y gracias a Dios, también hay. También para ellos, hasta para ellos hay, ¿eh? Sí hay. Pero no tienen los sacramentos, no tienen el sacerdocio, no tienen sucesión apostólica, no tienen al Papa, no tienen la Eucaristía, no, o sea, no tienen todos estos elementos que a nosotros, suculento banquete diario que vivimos nosotros, ellos no lo tienen, pero de todos modos sí pueden ser ovejas de Cristo. Aunque fuera del corral, pero están en más peligros, pues. Okay. Sí, yo no sé, realmente sí he tratado de hacer eso, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si no hubiera Eucaristía y no sé así? No sé cómo la hacen. No sé cómo la hacen. Yo me sentiría realmente falto sin esto. Bueno, por lo menos las veces que he tratado de imaginármelo, ¿no? O sea, no sin misa, no hay misa, no voy a misa, no hay Eucaristía, no hay los sacramentos, no hay sacerdocio, estoy aquí, yo sigo a Cristo, tengo la palabra, etcétera. Pues como que uno dice, sí, ok, sí, tengo esto, pero, hombre, me falta, me falta la nutrición tan suculento, como digo, ¿no? Que tenemos. Bien. Y entonces, sí se lee, en el Concilio Vaticano II hay un documento que se llama Unitatis Redintegratio, UR, ¿no? Que está citado aquí en este número 816, ¿no? Que dice, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzar la plenitud total de los medios de salvación. La plenitud total de los medios de salvación solo en la iglesia. Y nosotros gozamos de eso incluso hasta diario. Bien. Ok, ¿alguna pregunta sobre eso? Ok. Segunda sección entonces de esta parte es las heridas de la unidad. Ok, las heridas. 817. Ok, la última frase al inicio de esta última frase, dice, rupturas lesionan la unidad del cuerpo de Cristo. Rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo. Y las que se distinguen, entre paréntesis pone, ¿no? La herejía, la apostasía y el cisma. Y no se producen sin el pecado de los hombres. O sea, la apostasía, herejía y cisma son pecados. Apostasía es negarse la fe como conjunto. Herejía es negarse algún elemento de. Y cisma es establecer otro grupo. Okay, esos los vamos a ver también en apologética últimamente, después al rato. Todavía. Pero aquí nada más basta eso, no sé si eso ayuda. Y entonces, esas son cosas que lesionan la unidad de la iglesia. Nos lesionan como iglesia, porque en eso ya no somos uno. Porque una persona dice tal o cual cosa que es heterodoxa, no es ortodoxa, no es una palabra derecho, de opinión derecho, herejía, es herejía. ¿No? O la apostasía, ¿no? De que yo me niego. No. La iglesia, lo que sea, menos católico, ni muerto. ¿No? Hay personas que dicen hasta eso, ¿no? Y curioso porque, ¿se acuerdan? Que lo comentamos el otro día que este ex sacerdote satánico, ¿no? Habiendo sido sacerdote satánico, ya logra liberarse y fue exorcizado, etcétera, los demonios que tenía, etcétera. ¿Y dónde fue? ¿Dónde terminó? En la iglesia católica. ¿Por qué? Porque él siendo satánico, sabía perfectamente dónde estaba la Eucaristía y sabía perfectamente dónde estaba Dios. No porque ellos no tienen, los demás no tienen Dios, pero así no lo tienen. La Eucaristía no lo tienen.
Entonces a ellos no les interesa su cena y sus cosas, ¿cómo dicen? Su cena simbólica o no sé cómo lo llaman, ¿no? La Santa Cena o cosas de esas lo dicen, ¿no? No les interesaba tener esa. No, la Eucaristía de una iglesia católica. Entonces ya cuando él deja el satanismo, dice, ¿y ahora por dónde voy? Pues iglesia católica es la verdadera. Yo siendo satánico, por supuesto, luchaba contra esa. Las demás, que hagan lo que quieran, pero esta es la que me causa problemas. Y entonces es la que quiere ser porque quiere estar en la verdadera. Bueno, eso es como diríamos nosotros, ¿no? Y luego hay toda una sección aquí en latín para que puedan practicar su latín. ¿No? La traducción, ¿no? Que donde hay pecados, ahí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, ahí hay unión. De donde donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y un solo alma. Okay, esa es una sola alma. Esa es la de Orígenes, ¿no? La cita es de Orígenes, uno de los padres de la iglesia, uno de los antiguos, ¿no? Siglo III, ¿no? IV. Ok, entonces, bien, donde hay virtud, eso es lo que construye la unión, sí. Por eso nos interesa virtud, ser virtuosos. Y eso crea unidad, crea paz, crea bien común. Crea cristianismo. Es cristianismo, pues. Luego el 818, también me quedé con la última frase. Son reconocidos con razón por la Iglesia Católica como hermanos. Ok, está hablando, entonces este número está hablando de las personas que nacen en comunidades surgidas de rupturas. Es decir, los de otros grupos, pues los hermanos separados, pues. Están instruidos en la fe de Cristo, pero ellos no pueden ser acusados del pecado de la separación de la Iglesia Católica porque no fueron ellos. Fueron sus papás, sus antepasados, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero son reconocidos por nosotros como hermanos en el Señor. Hermanos separados, pero ya tienen algo de Cristo, ¿no? Los hermanos, pero están afuera de la barda. Les saludamos así, nos pasamos, ¿no? Entre las rejas, ¿no? Nos saludamos así, pero ellos están allá afuera. Quisiéramos que estuviéramos todos juntos. Pero aunque sea, ojalá que haya esa comunicación, ¿no? Entre nosotros. Bien. No sé, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿No? Entonces ya, sí llegamos al último número de hoy, 819. ¿Ah? Yo la primera frase. Muchos elementos de santificación y de verdad fuera límites visibles. ¿Ok? Es decir, afuera de los límites visibles, lo que mencionamos ya hace un segundo, ¿no? Aunque están afuera de la bardita, ¿no? Nosotros somos dentro del redil y ellos están fuera del redil, pero hay muchos elementos también de santificación y de verdad. Sí, claro. Y hacen mucho bien. Sí, claro. Y predican a Cristo. Sí. Y predican la palabra también. Y hasta conocen mejor la Biblia en algunas cosas. Sí. No toda la Biblia, no la viven totalmente, porque si lo vivieran totalmente estarían adentro. Se meterían. Pero bueno, están en eso, y ellos también tienen claro lo que San Justino llamaba, ¿no? Las semillas de la verdad, del verbo, las semillas del verbo. Ellos tienen como que semillas de esto, de nosotros, de lo que tenemos nosotros, la planta entera. Es como esto, no sé, como el manzano, ¿no? Que extiende sus ramas incluso afuera de la barda de la casa, y ahí los que pasan por la calle también pueden tomar alguna fruta, etcétera. Eso es.
Eso es como que la iglesia es uno de esos árboles frutales enormes que rebasa hasta el jardín. Para todos hay, para todos hay. Ahora, que mejor ser parte de la familia donde disfrutas todo, sí. Para la sombra también. Queda menos sombra allá afuera. La sombra está de este lado, pero bueno, aunque hay fruto hay. Fruta hay para todos. La iglesia tiene, Cristo tiene para todos. Pero no cabe duda que la iglesia de Cristo subsiste en la católica. Ok, en todos estos bienes provienen de Cristo y conducen hacia Cristo. Y de por sí impelan a la unidad católica, o sea, llaman a que haya unidad católica todos. Por eso, ¿a quienes rechazamos? Ni siquiera a ellos les rechazamos, les invitamos. Por eso les invitamos a pasar, pásale. No, yo me quedo aquí en la calle. Ok, está bien, también pueden. No, pero qué mejor que pasaran, ¿no? La fiesta es mucho más bonita aquí dentro. Pero aunque sea, la música sí lo escuchan y están allá afuera, nada más que están al vaivén del peligro. No sé, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia sobre esto? Mire que sí llegamos a tener nuestros 10 números. Por fin. Pues la próxima entonces es la sección sobre hacia la unidad y luego ya la iglesia santa. Ok, entonces tenemos un par de números todavía hacia la unidad. Queremos ir trabajando hacia la unidad, ¿ok? 820 entonces. Ok. Ahorita, sí, sería, o sea, literal, esa es la idea. Es del 20 al 29, sí. 820 al 29 es la tarea para la próxima semana. Dios mediante. Y sí, ya logré hacerlo bien, ya quedó bien aquí para que ya no me quede la duda. Y lo pondremos también en el WhatsApp. Y bien, pues ya lo logramos por fin. La unidad, qué hermosura, qué gracia de Dios. Poder estar unidos en un bien común. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.